esconderé. Hermanos, vamos a seguir con la predicación a la carta de los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. El sermón de hoy se llama Somos hijos de la promesa. Eso como vamos a ver, está en el versículo 31. De ahí lo he sacado el título. Y va a estar dividido solamente en tres puntos. Elisa, ¿lo puedes poner? En tres puntos. Como cristianos debemos conocer las Escrituras. Es tu obligación, como cristiano, conocer la palabra. La Constitución de España, ¿verdad? Tú debes conocerla, es tu obligación. El hecho de que tú ignores no quiere decir que luego se te aplique la ley. No, yo no sabía. No sabías, pero la ley dice tal, la Constitución dice que acaba de violar la Constitución y se te aplica la ley. ¡Pum! Por causa de no conocerla no quiere decir que no se te aplique. Igual la palabra de Dios. Si tú eres cristiano, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia. El segundo punto, la iglesia es la verdadera Jerusalén celestial. Y aquí hay controversia, ¿verdad? Con otros sistemas de interpretación. Otros sistemas de interpretación te van a decir que no. La iglesia no es el Jerusalén, es Jerusalén, Israel, por un lado, con sus promesas, y la iglesia con sus promesas, dos cosas distintas, pero vamos a ver en el texto, no de la palabra de Eduardo o de los reformadores, no, sino de la boca de Pablo, en una alegoría vamos a ver que la iglesia es el Jerusalén celestial, el Jerusalén de arriba, dice. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y plasmado en la palabra de Dios. Y el tercer punto, los nacidos según el Espíritu, porque ¿quiénes son los del Jerusalén celestial? En el tercer punto no lo responde, los nacidos según el Espíritu Santo. Porque si no has nacido por el Espíritu Santo, no eres creyente, ¿verdad? Ni de Jesucristo en estos tiempos, ni del Mesías, el Cristo que vendría a venir. Porque es la iglesia, la reunión de todos los creyentes, ¿verdad? Los que miramos para la cruz y los que miraban para un futuro el Cristo que iba a morir en la cruz, ¿verdad? Como Redentor. Esos son los tres puntos. Y vamos a ir a Gálatas 4:21. Y Eduardo, que me estás mirando, lo vas a leer. Eduardo, lo tienes ahí. Dale para atrás, Elisa. Gálatas 4:21 al 31. Son pocos. Tú mismo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de ¿Cómo? arriba, ¿Más qué? mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la carne tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gracias, Eduardito. Muy bien.
Ahí has repetido una palabra, la Jerusalén de arriba, por eso yo decía que no lo digo yo. Esa interpretación que nosotros tenemos, que Jesucristo es el verdadero Israel y nosotros en la unión con Cristo es el verdadero Israel, no lo digo yo, no lo hemos sacado de la manga, ¿verdad? No lo hemos inventado, en la palabra está, ¿verdad? Así que la semana pasada no, porque predicó nuestro hermano Pedro, pero la antepasada cuando prediqué, y estábamos todos malitos y estuvimos, ¿verdad?, en casa, lo vimos por las redes sociales, preguntaba, ¿debe un cristiano ser celoso? Y respondíamos, sí, debe tener celo, un celo cristiano, sí, por cuanto mi celo está basado en ¿qué dijimos? En la protección y defensa del Evangelio, un celo positivo, no un celo negativo que busca mi egocentrismo, ¿verdad? Mi fama, ¿verdad? Conseguir lo que yo quiero para mis beneficios, no, sino en la protección, así como Dios es protección, es celoso de su pueblo. Oh, yo Jehová, celoso del pacto de mi pueblo, ¿verdad? Es celoso, protector, en defensa del Evangelio. Tenemos un celo apasionado por el Evangelio, no un celo tóxico, represivo, narcisista de conseguir lo que quiero a cualquier precio, como vemos en algunos pastores hoy en día. No, de esa forma, sino un celo basado en la naturaleza de Dios, el amor. El amor, protección, cuidado de lo que me fue entregado a mí por amor y sacrificio, un sacrificio que es de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que nos enseña el Evangelio. Este Evangelio es la justificación, la salvación por medio de la fe y nada más. No fe más obras de la ley, sino solo por fe. Al contrario de lo que enseñan estos falsos hermanos judaizantes, que es fe más obras de la ley, ¿verdad? Introduciendo un sistema caducado, un sistema caduco de obras, ¿verdad? Empezando por la circuncisión, cortando el prepucio, ¿verdad? A los 8 días de nacido, cortándole el prepucio, introduciéndote desde ese momento a un sistema religioso, convirtiéndote en prosélito, ¿verdad? No eres judío, pero te haces parte de ese sistema religioso, ¿verdad? Aunque no seas judío. Así que te introducen en una religión de obediencia a las leyes ceremoniales, que eso es una ceremonia, pero no solo eso, sino a leyes judiciales, a leyes sanitarias, a leyes dietéticas, a sacrificios, etcétera. Y todo esto para obediencia absoluta a una religión, como dije, caducada, en la cual puedas encontrar la salvación si es que puedes. Porque la palabra nos dice que si rompes o transgredes una sola ley de tantas, has roto todas. Así que estaríamos nosotros como la religión musulmana, ¿verdad? Que rezo, le pido perdón a Dios, peco a propósito, porque pecan a propósito y tendría que volver a orar otra vez. Lo mismo sería, ¿verdad? Yo tendría que hacer sacrificios, obedecer la ley, pero si la rompo tendría que otra vez volver a hacer, ¿verdad? Estas obediencias de la ley para poder ser salvo. ¿Qué pasará si me pilla a mí sin arrepentirme en ese momento? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? ¿A dónde me iría? ¿A dónde se inclinaría la balanza? ¿A qué lado? En esta lucha, y que no es solo mía, sino que empezó Pablo, el apóstol Pablo, pero que también es mía y es tu lucha, que marca una línea. Pablo, tú y yo estamos marcando una línea roja de la salvación solo por medio de la fe, solo por medio de los méritos de Cristo conseguidos en la cruz del Calvario para nosotros, para sus hijos, ¿verdad? Para sus hermanos, para los herederos de la promesa, y no por las obras de la ley, Una línea que no debe ser sobrepasada, ¿verdad? Una línea que no debe ser sobrepasada, que eso nos llevaría a un legalismo religioso. Por favor, los hombres ponerse allá, las mujeres ponerse allá, no se pinten, ponerse velo, no vengan en pantalón, no vengan en minifalda, que es verdad, no vengan en minifalda,
No vengan en minifaldas hasta aquí arriba donde se vea todo. No, ¿verdad? Eso nos llevaría a un legalismo. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Tu santidad o conseguir la salvación? ¿Verdad? Hombres, no hacer esto, no hacer lo otro. Nos llevaría a un legalismo y predicaríamos todos los días legalismo y humanismo. Pero también está el otro lado. Rebajar esa línea, ¿verdad? Que nos llevaría a un libertinaje. Nos llevaría a un libertinaje, hermanos. Un libertinaje donde predicaríamos, ¿verdad? Sermones a la carta. Sermones a la carta. ¿Qué te está pasando hoy en tu vida? ¿Qué necesitas? Vamos a predicar esto porque en la iglesia está pasando esto. Oye, ¿sabes qué? Hay tal pecado, vamos a predicar eso. Oye, ¿sabes qué? La economía está muy mal, no están entrando a la ofrenda. Vamos a predicar hoy de la ofrenda y tú cómo tienes que traer tu casa aquí, darnos tu casa y Dios te va a dar una mansión. O traernos tu coche y Dios te va a dar, si Dios quiere, pues un coche. Entonces estaríamos predicando, rebajando el evangelio a un libertinaje y predicando eso, ¿verdad? Llevaría a peores cosas. Así que predicaríamos esa carta, ¿verdad? Humanista para no perder el aforo de la iglesia. Es lo que hoy en día se predica. Aumenta la iglesia porque les gusta escuchar lo que se está predicando, pero claro, ya tienen miedo de perder ese aforo y comienzas a predicar a la carta, ¿verdad? Ahora está Pablo lleno de ese celo por los judaizantes que han entrado. Pablo está lleno de ese celo santo y nos empuja en ese camino. Pablo ha comenzado a empujar a los Gálatas en ese camino de celo y a nosotros también, porque hay que aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Pasándolo por la cruz del Calvario, ellos, ¿verdad? El mensaje pasándolo por la cruz y a nosotros, no podemos pasarlo de ellos a nosotros, ¿verdad? Si no sería humanismo. Hay que pasarlo por la cruz y luego a nosotros. Así que Pablo está empujando ese celo por el evangelio, por la cruz, a los Gálatas. Y nos está empujando a nosotros también por ese camino de guardar la fe con celo santo, con un celo santo. Desearía, dice Pablo, desearía estar ahora mismo en Galacia. Le estaba escribiendo una carta, ¿recuerdan? Le estaba escribiendo una carta, no estaba presente en Galacia. Él escribió una carta a los hermanos y les dice, desearía estar presente, hermanos de Galacia, y cambiar mi tono, dirigirse a ellos más personalmente, como lo yo estoy haciendo con vosotros. No es lo mismo que yo me pare y lea una carta, pues si sé leer la carta, le utilizaría mímicas, ¿no? Pero claro, es más frío, ¿verdad? Y él desearía estar presente y cambiar su tono, ser más íntimo, ser más personal, pero no puede, está lejos. Está muy lejos Pablo. Pero él ha abierto su corazón, él ha abierto sus sentimientos, ha expuesto a la iglesia sus sentimientos. ¿Para qué? Para persuadirlos, convencerlos de su mal proceder. ¿Por qué? Porque Pablo está mirando algo en el futuro, la apostasía. Él está viendo que esta iglesia puede caer, no esta, la de Gálatas, puede caer en apostasía. Y esta iglesia podría caer en apostasía si seguimos el camino de los Gálatas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora Pablo usará nuevamente las escrituras, como vamos a ver ahora, utilizará nuevamente las escrituras, utilizará la palabra de Dios para seguir argumentando su defensa por el evangelio de la justificación solo por fe. Siempre recordando, hermanos, que todo lo que escribe Pablo, y lo voy a hacer énfasis, que lo que voy a predicar, que está escrito por Pablo, es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo escribió en esta carta es palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, porque en ese contenido podríamos tachar algunas cosas, ¿verdad? Que no nos parezca, no, es la palabra de Dios. Lo que Pablo escribió en Gálatas 4 es palabra divina, es palabra de Dios. Y eso nos lleva al primer punto. Como cristianos debemos conocer la Escritura. Es tu deber. Es mi deber. Es mi deber. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿quiénes querían estar bajo la ley? Habían estado escuchando a los judaizantes. Se han apartado de Pablo y están escuchando a los judaizantes y les está gustando, ¿eh? Les está gustando lo que está escuchando. Y Pablo les dice, los que queréis estar bajo la ley, no va dirigido a los judaizantes, ya están en la ley. Van dirigidos a sus hermanos creyentes de Galacia, ¿verdad? ¿No habéis oído la ley? Les dice, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, uy, qué palabra. Eso lo utiliza Jesús, ¿verdad? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
una de la esclava y la otra de la libre. Así que tenemos una esclava y una libre. Pero de la esclava nació según la carne, más la libre de la promesa. Pablo no se detiene. Pablo está dándole ahí pum, pum, aunque sea por manuscrito, pero les está dando. Él sigue dirigiéndose por la carta a sus hermanos, miembros de la iglesia de Galacia, los Gálatas, que han prestado sus oídos a estos falsos hermanos judaizantes que Pablo les llama espías. ¿Recuerdan? Espías, se han metido como espías para espiar nuestra libertad, ¿recuerdan? Para espiar nuestra libertad por medio del evangelio. Los llama espías que van contra el evangelio de Cristo, introduciendo un falso evangelio. Recuerdan que Pablo dice, un falso evangelio, como si existiera ese falso evangelio. No, hay un solo evangelio, el verdadero. No existen falsos evangelios. Pero Pablo, para el entendimiento, dice que han introducido un falso evangelio, por así decirlo. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, como puedes ponerle el nombre del evangelio de la prosperidad. Ya te hace más conocido, más moderno en estos tiempos, o evangelio de la prosperidad. Evangelio de la fe positiva, ya se te hace más conocido todavía, ¿verdad? Evangelio apostólico profética, esto está lleno de alcantarilla. Alcantarilla está lleno de evangélicos, iglesias evangélicas, proféticas y apostólicas, que muchos quieren hacerlo, ¿verdad? Ganándose y llenando el aforo, ¿verdad? Estos abundan. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Pablo se dirige a sus hermanos y les dice, los que queréis estar bajo la ley. Los que queréis estar bajo la ley. No bajo la gracia, dice, oye, ustedes que estaban en la gracia, no. Los que queréis, ustedes quieren estar bajo la ley, les dice. Recordemos que estos hermanos recibieron a Pablo enfermo. Y de esta forma, Pablo pudo introducir el evangelio en Galacia, en los hermanos. Les dio las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Y toda esta gente fue bendecida por ello. Ahora Pablo no está introduciendo ya un evangelio, sino una defensa en contra de los judaizantes. La cosa ha cambiado. Ya no en la carta ya no está predicando el evangelio, que lo está haciendo, sino haciendo una defensa contra los judaizantes. Pablo ha cambiado ese tono de su primera visita de evangelización a una defensa de la justificación solo por la fe. La cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado en Galacia. En vez de estar firmes, en vez de estar anclados en lo que han creído y seguir creciendo en lo que han creído, en vez de seguir madurando en la fe, han hecho todo lo contrario. Han abierto la puerta, han abierto sus oídos, han abierto su corazón, han hecho todo lo contrario y han permitido que entren estos judaizantes con un falso evangelio. Han permitido un peligro. Y ese peligro es de alejarnos, apartarnos de lo que has creído, del evangelio. Apartarte de la fe bíblica para escuchar otro. Y más aún cuando vienen, la palabra lo dice, de fábulas. Fábulas, ¿verdad? Ese comezón de oídos, esas fábulas. Estos hermanos creyentes de Galacia han abierto sus oídos, han abierto su corazón a otra doctrina muy peligrosa, de la que es ganar la fe, ¿verdad? Por medio de obediencia, por medio de las obras de la ley. Y Pablo les dice a estos hermanos, decidme los que queréis estar bajo esta ley, bajo este engaño para poder conseguir la salvación por medio de obras de la ley. Así que claramente se está dirigiendo a sus hermanos creyentes de Galacia. Se está dirigiendo a estos gentiles, no los judíos, judaizantes, no, a estos gentiles que ahora se quieren adherir a una falsa doctrina de la salvación por medio de la ley, por las obras de la ley. Y les dice, ¿no habéis oído la ley? Ustedes quieren meterse a un sistema, ¿verdad?, religioso basado en la ley. ¿Conocen la ley? Les está diciendo, ¿lo conocen? ¿Lo saben? Tú no te vas a meter a un club sin conocer los requisitos, ¿verdad? ¿Qué cree este club? ¿Qué hacen en este club?
Ah, tú te quieres meter a un sistema religioso que está basado en la ley. ¿Conoces la ley? ¿Has oído la ley? ¿Habéis oído la ley? Esto que acaba de decirles Pablo es un buen derechazo, es un buen golpe que les dice. Como cristianos, creyentes, es nuestra obligación conocer toda la Biblia. Pablo les está diciendo, conocéis la ley y deberían conocerlo. Si eran creyentes, deberían conocer el Antiguo Testamento. Era obligación de los creyentes de Gálatas conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer el Antiguo Testamento. Deberían conocer al menos los escritos de Marcos, ¿verdad? Los escritos de Marcos, el Evangelio de Marcos que ya circulaba en ese momento. Y otros más, considerados ya como la palabra de Dios. Así que los judaizantes sí conocían el Antiguo Testamento. Estos judaizantes sí conocían el Antiguo Testamento. Pero Pablo les pregunta retóricamente a los de Galacia, ¿no habéis oído la ley? ¿Conocéis la ley? Oído al menos, le dice. No le dice conocéis la ley, le dice al menos han oído la ley. Vale, no habéis estudiado porque son gentiles, pero habéis oído al menos la ley. ¿Lo conocéis por completo? ¿Lo entendéis? ¿Queréis introducirse a un sistema religioso basado en la ley? ¿La conocéis? ¿Cómo es posible que quieran entrar, ¿verdad? Que quieran meterse a algo que no conocen? ¿Cómo es posible, Gálatas, que te quieran meter a algo que no conoces? Que no te has informado. Porque los judaizantes les estaban dando lo que ellos querían que supieran, lo justo. Los judaizantes estaban dándole, ¿verdad? Sí, la fe más obras de la ley. Pero ya hemos estudiado que detrás de eso había un sistema religioso con sistemas, ¿verdad? Con leyes judiciales, con leyes ceremoniales, con sacrificios, etcétera, etcétera. Con circuncisión. Así que los judaizantes, los gálatas, me quiero meter, te van a cortar, vas a pasar fiebre, ¿verdad? No era simplemente obras de la ley. La primera obra de la ley era cortarte el prepucio. Esa era la primera obra que tenías que hacer para ser un prosélito judío, ¿verdad? Así que habéis oído, entendéis todo esto. Esto nos enseña la astucia, ¿verdad? La astucia que tenían los judaizantes de esconder algunas cosas, introduciéndote poco a poco, ¿verdad? Sus normas, sus leyes, poco a poco. Eran astutos. Esto nos debe enseñar algo muy positivo. Si tú conoces, si tú guardas en tu corazón, si tú guardas en tu mente, tú has estudiado la Biblia, tú has estudiado todo el consejo de Dios, que te has empapado de la palabra, nadie te va a venir a engañar. Nadie va a venir a engañarte con falsas doctrinas. Si tú estás bien anclado en la palabra, ya puede venir cualquier judaizante y el nombre que tú quieras ponerle, que no te va a engañar. No te va a engañar, tenlo por seguro que tú anclado no te va a engañar con falsas doctrinas. Y más aún, así como Jesús, ¿verdad? Así como Jesús ha puesto maestros para que nos guíen por medio del ministerio, ¿verdad? El ministerio de estas, y nos enseñen estos misterios, ¿verdad? Porque hay cosas que no entendemos, como estábamos hablando hoy de la maldad, cuál es la naturaleza de la maldad y del pecado, y es muy profundo, pero Dios ha dado capacidad a hermanos, ¿verdad? Con un mayor entendimiento de poder profundizarse, cosas que nosotros no podemos hacer. Dios ha dado maestros para que nos enseñen en este mar tan profundo de la palabra de Dios, que no llegaremos a entender nunca. Y diremos, Señor, hasta aquí he llegado. No lo entiendo. No, la Trinidad, sé esto, ¿verdad? Un Dios, 3 personas, ya está. No puedo profundizar más porque no tengo palabras para explicarlo, ¿verdad? Aunque Dios haya dado maestros y utilizan unas palabras que tú dices recombolescas, como dicen aquí, y ya está, ¿verdad? Pero Dios ha dado maestros para que nos guíen en estos misterios que a veces son muy difíciles de entender. Pero estos maestros se ajustan a las escrituras, reforzando lo que ya has creído. Sí, yo sé que la salvación es por medio de la fe, y viene un maestro, ¿verdad?, en la palabra, porque los maestros salen de la iglesia y te explicarán, sí, la fe es esto es un medio, este es Jesucristo, y te van a ampliar, ¿verdad?, el camino. Pero tú crees eso, ya has creído, ya estás anclado en eso, ¿verdad? Ellos van a solamente ampliar ese conocimiento y estas doctrinas,
estos maestros, ¿verdad? Reforzando lo que has creído. Así que, amado hermano, amada hermana, tú ya estás aquí en otro nivel y nadie podrá engañarte, no tomarte por un niño, no te tomará por un neófito en la fe, no te va a sorprender y terminarás haciendo lo que dice el último versículo, si ha puesto atención en el último versículo del sermón. Le vas a echar fuera, vas a echarlo fuera. Y ya hice un spoiler del sermón, ya me pasé para el final. Pero cuando venga un falso le dirás, fuera. Lo vas a echar porque Pablo dice, echarlo fuera. No está diciendo, déjalo, vamos a esperar un momento a ver si se convierte, si el Señor... No, échalo fuera sin remordimientos. Este es un falso para afuera. Así que, hermanos, aún han oído la ley, ¿verdad? Y les dice Pablo, porque parece que por su actuar no han entendido bien el Evangelio. Y viniendo de Pablo y de su currículum de obediencia estricta a la ley, hizo 613 mandamientos. Pablo le está diciendo, ¿han entendido los 613 mandamientos de la ley? La ley es una sola, es la ley de Dios. No hay las leyes de Dios. La ley es una sola, que tiene 613 mandamientos que se divide en 3000. ¿Han entendido la ley? Les está diciendo, ¿conocen la ley? ¿Conocen ese abanico de la ley? Sí, una ley con muchos mandamientos, incluyendo la que ya viene escrita en nuestros corazones, los 10 mandamientos, que ya viene por naturaleza en el ser humano escrita en nuestra naturaleza. ¿La conocéis? ¿La conocéis? Le está diciendo Pablo. Pues yo voy a explicar algo de la ley. Yo les voy a explicar algo de la ley que tal vez no sepan. Y como él, un maestro, va a profundizar en esa ley. Va a profundizar. ¿No? ¿La conocen? Pues les voy a explicar en otras palabras. Tal vez no lo sepan, tal vez no lo tengan muy claro. Y también va dirigido para ti, judaizante, porque no solamente le está escribiendo a los gálatas, también están oyendo la carta a los judaizantes, ¿verdad? Así que también va dirigido para los judaizantes, conocedores ya de la ley, pero que te haces el tonto. Porque los judaizantes en la carta se están haciendo el que no saben, yo no lo sé, yo no soy culpable, no lo sé, ¿verdad? Pero realmente se te concedió el misterio, porque los judaizantes conocían ese misterio, pero han callado, ¿verdad? Y han preferido ir por las obras de la ley, conociendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y lo que Pablo hará, ya lo ha hecho antes, usar la misma palabra de Dios del Antiguo Testamento para refutar y derrumbar los argumentos de los judaizantes, pero también señalarles con amor la verdad de la palabra de Dios. Porque quiero creer, hermanos, que con su amor característico de Pablo, no solo está preocupado por la iglesia, sino también está preocupado por aquellos que están perdidos, los judaizantes, ¿verdad? Porque necesitan el evangelio también ellos. Está preocupado no solamente por la iglesia, sino también por los perdidos, por los judaizantes que están perdidos. Así que también necesitan estas personas conocer el evangelio de sola fe. Así que no solamente los hermanos de Galacia, sino los judaizantes, el versículo 22, porque está escrito, y ya comienza a explicar Pablo ya empieza a profundizar, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Vemos que Pablo no se inventa nada, sino que va al Antiguo Testamento, agarra la palabra de Dios del Antiguo Testamento y lo trae a su época, los trae a los Gálatas y les dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Conocéis ustedes la palabra? ¿Conocéis el Antiguo Testamento? ¿Más o menos saben de qué está hablando? ¿Qué diferencia con los que hoy en día dicen, Dios me ha dicho? Hoy predican estos falsos hermanos judaizantes, modernos, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Les traigo un mensaje de Dios. Pablo no utiliza esas palabras, ¿te das cuenta? Pablo dice, escrito está. Él no dice, Dios me ha dicho. No, escrito está.
Pablo se basa en sola escritura. Pablo se basa en sola escritura. Está escrito. Y esto me hace recordar a Jesús cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Y fue tentado. Él cuando responde estas frases, él dice al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está 3 veces, ¿verdad? Lo mismo hace Pablo, escrito está. Amada hermana, nosotros, conocidos como los del libro, la Biblia, estamos posicionados a creer lo que está escrito. A creer lo que está escrito, a creer lo que dice la Biblia, a la sola escritura. Y esta es nuestra mayor defensa. Pablo está utilizando su mayor defensa, la palabra de Dios. Está escrito. Con estas palabras, Pablo abre la Biblia y utilizará hechos históricos que conocen ya los judaizantes y son bien entendidos de la historia. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pablo apela a la historia. Sí, se agarra de la escritura, pero apela a la historia y se remonta a algo que los judíos tienen por mucha estima. Al patriarca del pueblo de Israel, a Abraham, a su hijo Isaac. Pablo, sin mencionar a los hijos de Cetura, porque tuvo otra concubina que se llamaba Cetura y tuvo más hijos, pero solamente toma a 2. Y sabiendo que para los judíos es de vital importancia su linaje exclusivo al ser descendientes de Abraham y de su origen biológico en su linaje, y es de suprema importancia para su salvación, que es el pueblo de Israel. Para ellos, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios porque es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y Pablo le dice, Pablo tuvo más hijos. Ustedes son de Isaac, pero no, un momento. Si ustedes se van a apoyar en ese argumento, Abraham tuvo más hijos. Tuvo concubinas, no esposas, como por ahí, no. Tuvo una sola esposa, Sara. Y tuvo concubinas, que ya veremos qué es lo que es concubina, que no son esposas. ¿Vale? Y le dice, un momento, ustedes están basando este argumento cuando tuvo más hijos, pero Pablo les recuerda que Abraham tuvo más hijos. Y el primero fue Ismael, ni siquiera fue el primero Isaac. El primero fue Ismael y luego Isaac. Ismael e Isaac. En todo caso, si nos basamos en la biología, en el linaje, en la biología, los ismaelitas, ahora conocidos como los árabes, y su religión musulmana serían el pueblo de Dios escogido, el primogénito, ¿verdad? Serían el pueblo de Dios. Si nos vamos a basar en biología y en linaje, Ismael sería el heredero, ¿verdad? El primogénito, sería el pueblo de Dios para salvación. Pero Pablo va a argumentar que no es por linaje. La salvación del futuro Redentor no es por linaje. El pueblo escogido de Dios no es por linaje. Ni siquiera el pueblo étnico fue por linaje. No es por biología. No es por ser judío. Es ser por la misma fe de Abraham y la promesa. No por la ley que vino 430, ¿te das cuenta? 430 años. Yo me estoy basando en la ley y dicen, no, ustedes son la ley más las obras de la ley. Pero la ley vino 430 años después de Abraham. Después de estos hechos históricos. Así que Abraham tuvo 2 hijos. Una de la esclava y otro de la libre. ¿Quiénes son estos hijos y sus madres? Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, que se unan, que tengan hijos, que tengan relaciones y tengan hijos. Quizás tendré hijos de ella. O sea, por medio de la esclava yo tendré hijos. Y tendió Abraham al ruego de Sarai. Ese Abraham, qué máquina, mi mujer, yo soy obediente de mi mujer y yo le hago caso a mi mujer. Y si tú me dices, yo lo hago. ¿Vale? Así que Abraham le rogó a Sarai y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, feliz él, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Así que ya vemos ya aquí a un hijo, a una mujer con un hijo. Génesis 21 del 1 al 7.
visitó Jehová a Sara, ahora la esposa Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Será contento, serán felices, serán gozosos. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo a su vejez. Y en Pablo dice, casi muerto. Casi muerto, aquí pone vejez. Y Pablo en la carta, en una de las cartas dice, ya lo vamos a ver, casi muerto. Como muerto pone. Así que identificamos a Sara y su hijo Isaac por un lado, a la esclava egipcia que fue concubina, y niños, para que entiendan, concubina es la relación material, los hechos materiales de dos personas que no están en vínculo matrimonial. No era su esposa, pero se unen materialmente para tener hijos. Entonces tenemos aquí a Agar, ¿verdad?, con su hijo Ismael, con Ismael. Así que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava Agar y su hijo Ismael, y la otra de la libre, la esposa, ese pacto de matrimonio, no concubina, sino del pacto de matrimonio, Sara e Isaac, su hijo. Así que Pablo apela a la historia, dando una clase magistral a los Gálatas y trayendo en memoria hechos históricos, hechos que los judaizantes ya conocían, con algo, ¿verdad?, que podría bajar los humos a los judaizantes. Que hay 2 hijos, les dice, no hay un hijo de Isaac, no, hay 2 hijos. Y no depende de sangre, le dice. No depende de linaje, como creen los dispensacionalistas y enseñan aún hoy en día. El versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, la de la promesa. Así que Pablo está profundizando ahora más. ¿Y por qué es importante estas palabras? Mas cuando se está tocando la historia, porque algo nos quiere decir el apóstol Pablo, algo quiere darnos a entender a los judaizantes, a los gálatas y a nosotros, algo que es de suma importancia. Y con esto va a aumentar y va a dar énfasis a lo anterior dicho, porque hay un pero, ¿te das cuenta? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació de la promesa. Así que la esclava Agar y su hijo Ismael nacieron según la carne, y la libre Sara y su hijo Isaac por la promesa. Esa promesa, a pesar de que era estéril. Ismael es el producto de un parto natural. La esclava, ¿verdad?, con su hijo. Ismael es producto de un parto natural, producto del esfuerzo humano. Producto del esfuerzo entre Abraham y Agar. Sara se la puso en bandeja a la esclava, se la puso en bandeja, ¿verdad? Y Abraham, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra, ¿verdad? Con la esclava, dando frutos, un hijo, el cual Dios no mandó, el cual Dios no ordenó. ¿Te das cuenta? Dios no le ordenó tener hijos con otra mujer, sino con Sara. Así que el empeño que tenía que poner esa noche en Agar tenía que ponerlo en Sara, no en la esclava. Dios dijo que tendría hijos con su esposa Sara, no con la esclava. Más aún que tomara una mujer como concubina. No se le ordenó que tomara una concubina. Pero nuestra naturaleza caída, el querer conseguir las cosas por nuestros propios esfuerzos, nos lleva muchas veces a dejar de escuchar a Dios. Abraham dejó de escuchar a Dios. No lo escuchó. No se olvidó de la promesa, no, todavía la promesa. Pero dejó de escuchar a Dios. Dejó de escuchar sus promesas. Dejó de escuchar las palabras de Dios. Y quiso ser el protagonista. No Dios, sino él quiso ser el protagonista y conseguir todo esto con sus propios esfuerzos. ¿Acaso no te sucede a ti también en alguna etapa de tu vida cristiana? Porque Abraham salió
como escogido de Dios, salió. Ya era escogido de Dios. Ya había una promesa que de él saldría, ¿verdad?, un pueblo grande, y además el Redentor saldría de su linaje. Entonces, ¿acaso no te sucede a ti en tu vida cristiana el querer conseguir con tus propios esfuerzos y dejar de escuchar a Dios? El nacimiento de Ismael no solo fue producto de un acto físico, sino también de un propósito bien pensado y pecaminoso de Abraham, de Sara, también de Sara y de Agar. Abraham y Sara, no queriendo esperar el tiempo de Dios y el cumplimiento de la promesa, tomaron el asunto en sus propias manos, de tal forma que Abraham, aconsejado por Sara, se llegara a Agar, la egipcia, su sierva, con el resultado que ella concibió a su hijo y dio a luz a su hijo, al hijo de Abraham. Esto es Ismael. Sin embargo, el fin que buscaban con este proceder no se realizó. El fin, tuvieron un hijo, pero el fin no se realizó, ya que Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la esclava, que es del esfuerzo de la carne, nacido de la esclava de la carne, representa, por una parte, a todos aquellos que quieren con sus esfuerzos conseguir la salvación. Les está diciendo a los judaizantes, vamos a aplicarlo, ¿verdad? Pablo coge un hecho histórico, lo está aplicando a las Gálatas, que tiene que ver que Abraham consiguiera con sus esfuerzos de Agar. Es que ustedes quieren conseguir la salvación por medio de la ley, ¿verdad? Por sus propios esfuerzos. Agar quiso conseguir un hijo, no de la promesa, sino de tus esfuerzos. Ustedes quieren, ven la similitud, ¿verdad? Judaizantes, ustedes quieren conseguir, pues Agar representa a todos aquellos que quieren conseguir la salvación con sus propios esfuerzos. Vosotros judaizantes. Ustedes quieren conseguir por medio la salvación por medio de obras, por medio de obediencias, y que no han nacido, representa a Agar y su hijo, o especialmente su hijo, los que no han nacido por la promesa de arriba del Espíritu. Ismael es considerado como el que nació de una forma natural, de una manera usual, teniendo relaciones sexuales con su pareja, ¿verdad? Y teniendo un hijo. Porque tenemos un estéril, recuerda, eso sería sobrenatural. Dígame quién conoce algún estéril que haya dado a luz. Yo no conozco. Pero Dios dio una promesa, pero Abraham quiso conseguir esa promesa por medio del uso natural, por medios naturales, llegándose a la esclava y teniendo un hijo. Y aún así, también representa a Ismael todos los que han experimentado este nacimiento natural, toda la humanidad, pero que no han nacido de arriba del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no han recibido ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo, porque dice el de la carne, el esclava en el pecado, está representando a todo esto, a los judaizantes les está haciendo entender, no como los Ismael e Isaac que son nacidos de arriba, del Espíritu, como veremos, pero Isaac, el hijo de la promesa, nació de manera sobrenatural, de forma milagrosa, con Abraham casi seco, casi 100 años, casi seco, como muerto, y aún Sara, quien ya de edad avanzada y estéril, pudieron concebir milagrosamente con la fe puesta en la promesa de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, no en obediencia a Sara, a Abraham. A mi mujer me ha ordenado. No, Dios me ordenó a mí, no mi mujer. Mi mujer me está mandando algo pecaminoso y caí. No, Dios me ordenó que me llegara mi mujer por medio de la promesa. Así que Isaac nació según el Espíritu, nos dice el texto más adelante, porque fue el Espíritu Santo el que hizo que la promesa se realizara. Por lo tanto, la conclusión es que Isaac es símbolo de todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Te das cuenta? Ismael representa a todos los que han nacido de forma natural y que no han nacido de nuevo, pero buscan sus propios esfuerzos por diferentes religiones, la salvación. Pero
Isaac representa a aquellos que han nacido por el Espíritu Santo. Por tanto, esa es la conclusión, que es símbolo de todo aquel que ha nacido por el Espíritu. En este caso se llama regeneración, ¿verdad? Que no es algo forzoso, que hemos nacido por medio del Espíritu Santo. Así que Pablo ya ha puesto las bases de su argumento histórico y bíblico. Ahora nos seguirá dando una clase magistral y nos enseñará la sustancia de esta doctrina. Ya puso la base, ahora nos va a enseñar la sustancia. Ahora va a sacarle el jugo a todo esto. Y nos va a decir que la iglesia es la verdadera Jerusalén celestial. Gálatas 4, 23 al 27. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, 24. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Ya hemos hablado que es los pactos, ¿verdad? Hay dos pactos, el antiguo y el nuevo. El nuevo proviene, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pablo, ¿a quién se está refiriendo con Jerusalén actual? En ese judaizantes, ¿verdad? Y a todos los judíos de ese momento. Y atrás, para atrás, de ese momento para atrás. Pues está junto con sus hijos, esta es en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿te das cuenta? La Jerusalén de arriba, que es madre de nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, está hablando de Sara, ¿verdad? Porrumpe en júbilo y clama, tú lo que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pero esto es un capítulo de Isaías y está hablando de Jerusalén, no de Sara, pero lo aplica a Sara. Ya veremos por qué lo hace Pablo. Así que Agar, la esclava egipcia, con su hijo Ismael, que nació según la carne, según el esfuerzo humano para conseguir nuestra meta, alejados de Dios y sus promesas. Según la carne, dice el texto, aquellos que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, según la carne o natural, sin intervención divina. No hay nada sobrenatural como lo fue en Isaac, el hijo de la promesa de Dios, de una concepción milagrosa, sobrenatural, de una madre estéril Sara y de su padre viejo de 100 años como muerto en su vejez Abraham. Así que Pablo enseñará ese misterio espiritual, ya no con la base histórica, sino con un misterio escondido y espiritual. Un misterio escondido y espiritual que está escondido detrás de la historia y lo hace con una herramienta de interpretación de la cual, hermanos, debemos tener mucho cuidado al usarla, ya que se ha abusado mucha de ella a través de la historia, que es válida, pero hay que tener mucho cuidado. Nos dice 24, la cual es una alegoría, de eso me estoy refiriendo. Una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de la esclavitud, y esto es Agar. La exégesis alegórica arranca de la convicción de un texto que significa propiamente algo distinto. Arranca de un texto que propiamente significa algo distinto, pero más profundo de lo que expresa a primera vista. Este es el hecho histórico, pero hay algo mucho más profundo en este texto, ¿verdad? Incluso cuando no hay señales de lenguaje figurado, aunque sea literal, Pablo va a utilizar la alegoría en ese texto. Una traducción dice en el versículo 24, ahora bien, estas cosas fueron dichas con otro significado en mente. Pablo utiliza la alegoría en hechos históricos con el propósito de comunicar un significado. Además del que está escrito, algo escondido, que es estrictamente literal. Aparte de eso, nos dice que estas dos mujeres son los dos pactos y recuerda la forma alegórica. Lo está hablando de forma alegórica. Os enseña un misterio que está escondido con el propósito de argumentar su defensa. No es que históricamente ellas representen esos dos pactos.
ellas no representan los dos pactos, ¿vale? Ellas no representan los dos pactos porque sabemos que ¿quién es el mediador del nuevo pacto? Cristo Jesús, no Sara. Nosotros sabemos que el mediador del nuevo pacto es Cristo Jesús, que es Jesucristo, para el beneficio de los oyentes en Galacia contra los judaizantes y su defensa que los judíos étnicos y su linaje son el pueblo de Dios, va a utilizar la alegoría. Sabemos que Cristo es el mediador del nuevo pacto, pero para el beneficio de los oyentes va a decir, voy a hacer una alegoría. Estas dos personas representan los dos pactos, ¿vale? De forma alegórica, para encontrar un beneficio, algo escondido, un misterio. Para ello, Pablo alegóricamente dice que estas dos mujeres representan los dos pactos. Una, que es Agar, que representa las obras de la ley, que son nacidos de la esclavitud. Ya le está diciendo a los judaizantes, ustedes son representados por Agar. ¿Esclavos de qué? De la ley. Y la otra es la libre, la Sara, por medio del pacto de la promesa. Y les está diciendo a los Gálatas, ustedes son representados por Sara. Está ya dividiendo a estos dos grupos. Ha comenzado ya a dividirlos. Versículo 25, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es la esclavitud, mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. También vemos que estas dos mujeres representan a Israel. Hay un solo Israel, pero representan a dos pactos. Un solo Israel, pero va a dividir en dos Israeles distintos. Agar, la del pacto de la esclavitud por la ley, que no justifica ni salva y que representa la Jerusalén actual, judaizantes y todo Israel. Y Pablo lo dice en tiempo presente y que podemos concluir que también hoy en día ese Israel, el que está metiendo bombas por defensa, en su defensa, ¿verdad? Ese Israel son la Jerusalén actual. Y sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos nos dice que son en singular, sus hijos. No está hablando de uno solo, sino de muchos. Nos dice en forma singular, dice, y sus hijos en plural, o sea, la Jerusalén con sus hijos, incluidos los judaizantes, ¿verdad? A quienes va directo, ¿verdad? Que están en esclavitud del pacto y de la ley que no justifica. Así que podríamos decir alegóricamente que Agar y su hijo, al ser un nacimiento natural por los propios esfuerzos del hombre, representa a todo ese ser humano que nace bajo la esclavitud de la ley moral escrita en nuestros corazones y que demanda obediencia a la salvación, ¿verdad? Que demanda obediencia para ser salvos. Pero también representa a todo ser humano que no ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, pero que sigue en esclavitud. Sí, representa la Jerusalén actual, como dice Pablo, pero también representa a los naturales, dice, a los naturales, todos aquellos que nacen, ¿verdad? Todas las criaturas que nacemos y no somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Pero tenemos a Sara y a su hijo, que representa ya no la Jerusalén actual, sino la Jerusalén de arriba. Y algunos dispensacionalistas quisieran borrar ese texto. Ahí, tacharlo. Representa la Jerusalén de arriba, la verdadera Jerusalén, una Jerusalén que nace del Espíritu, una Jerusalén sobrenatural, que no nace del esfuerzo humano, sino de la obra sobrenatural y todopoderosa de Dios, quien tiene el control y el gobierno de toda la realidad en que vivimos. Toda la realidad, no de muchas realidades, y que escogió la más favorable posible, porque no somos de la herejía modalista, como los arminianos. Los arminianos tienen que caer en el modalismo para defender su doctrina. Nosotros no creemos que Dios escogió de todas las realidades una posible. No, Dios tiene el gobierno y el control de nuestra realidad, la que Él decretó. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿te das cuenta? Está siendo la Jerusalén de arriba la madre de nosotros, no de la Jerusalén actual, sino de nosotros, la libre, porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, y lo que dice el texto, ¿verdad? Así que la Jerusalén de arriba, el verdadero Israel,
los de la simiente de la fe, productos de la promesa de Dios, que no son pocos, sino muchos hijos. No soy Isaac, sino muchos hijos, porque dice el texto, madre de todos nosotros. Ellos dicen que, los judaizantes dicen que son hijos de Abraham, por medio de Isaac. Pero Pablo le está diciendo, no, ustedes son de la esclava, de Agar, la Jerusalén actual. Y nosotros, los de la fe, madre de nosotros, no de Isaac, madre de nosotros en plural, no solo de uno Isaac. Así que, ¿quiénes son ese Israel? ¿Quiénes son ese Jerusalén celestial y de arriba? La iglesia. La iglesia, la reunión, la asamblea de todos los creyentes a través de toda la historia y que han depositado su fe y confianza en la promesa de su Redentor, de un Mesías, de un Cristo, de su Señor y Salvador Jesucristo. En contraste con la Jerusalén de hoy, uno esperaría que Pablo mencionara la Jerusalén del futuro. Pero esto no lo puede hacer porque la iglesia, considerada como la suma total de todos los creyentes, aquí contrastada con la Israel carnal, la esclava, está siendo reunida ahora y seguirá siendo reunida hasta que Cristo venga. Aunque es cierto que su consumación pertenece al futuro, cuando regrese Cristo, solo cuando Cristo regrese llegará a su plenitud y brillará en toda su hermosura para toda la gloria del Trino Dios. Cuando Pablo habla de la Jerusalén que es de arriba, no solo se está refiriendo a esa iglesia triunfante, sino también las muchas, como la carta de Efesios, las muchas bendiciones que Cristo desde su exaltación derrama abundantemente sobre todo objeto de su amor que somos nosotros. Amados hermanos, somos el verdadero Israel. Es la verdadera simiente que es la vid, que es Cristo Jesús. ¿Quién es el verdadero Israel? Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Por eso es que Él dice que yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y ustedes son, ¿verdad? Son mis ramas. Y también las ramas de los judíos, de todos esos creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto en Cristo. Jesucristo es el verdadero Israel. Él es la verdadera vid, la verdadera simiente. Pero su iglesia, al estar unida a Cristo, es también el verdadero Israel, a causa de esa unión redentora, histórica y mística que ya hemos estudiado. Esa unión en Cristo. Somos el verdadero Israel del nuevo pacto de la promesa, una promesa que salva, que justifica por medio de la fe. Esta iglesia está conformada por todo el pueblo de Dios, sea griego, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, ya sea por política, que diferencia de política, ya sea por sociedad, por sexo, por edad. Debemos dar gloria a Dios porque somos parte de ese pueblo por pura misericordia. Somos parte de ese pueblo por pura misericordia y debemos tener celo por el evangelio que nos ha sido dado y que cada día estamos más apasionados por el evangelio. Debemos dar gracias, ¿verdad? Debemos dar gracias por todos los necesitados ahí afuera, porque por gracia nos fue dado y por gracia debemos dar a los que están ahí fuera. Y Isaías 54:1, regocíjate estéril. Uy, esto me parece conocido en el texto de Pablo. Isaías 54:1, regocíjate estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Esta promesa es dada a Israel cuando se encuentra en el exilio babilónico, donde no podía Israel, como lugar, no podía tener hijos porque estaban, ¿verdad?, en el exilio. Por eso le dice, tú la estéril, vas a tener hijos, hay una promesa, no te preocupes Israel, que regresarán del exilio y tendrás hijos. Tú estéril, que no puedes tener hijo, llegará su momento, es una profecía de Isaías, llegará su momento, hay una promesa, vas a tener hijos. Pablo coge eso y se lo lleva a Sara,
Sara, no te preocupes, no puedes tener hijos. En su momento, tú crees en la promesa, vas a tener. Sara, estéril, tendría hijos, empezando por la promesa que es Isaac, pero también muchos hijos espirituales de la cual es representada alegóricamente la Jerusalén celestial, la de arriba. Hebreos 12, 22, 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la celestial. ¿A quiénes está hablando? A nosotros, ¿verdad? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se está dirigiendo al pueblo de Dios, a los cristianos. Os habéis acercado, ustedes son el Jerusalén celestial, les está diciendo. Amados hermanos, esta iglesia seguirá creciendo, esta IBRM, seguirá creciendo a pesar de sus aflicciones, a pesar de sus obstáculos, hasta que Cristo regrese. Ven, Señor, por tu iglesia. Ven, Señor, con nuestros hermanos que están en los cielos. Reúnete con nosotros, una sola iglesia. Júntanos para darte gloria eternamente, que se haga tu voluntad para siempre, junto con toda la iglesia en todo el mundo. Y esto me lleva a mi tercer y último punto, hermanos, ya voy a acabar. Los nacidos según el Espíritu Santo. Pablo ya nos ha mostrado dos pactos y nos ha dicho, aquí está la Jerusalén celestial. Ahora, ¿quiénes son estos? Los nacidos según el Espíritu. Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, amados hermanos, les llama Pablo. Ese cariño característico y esa realidad que son sus hermanos en Cristo. Estos hermanos son representados alegóricamente por Sara, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, les llama hermanos a los creyentes de Galacia. Y eso nos dice, incluyéndose él, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y si Pablo se incluye y los Gálatas se incluyen, nosotros nos incluimos. Porque esta palabra es para nosotros. Lo aplicamos para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos como Isaac, somos los de la promesa. La iglesia celestial, la reunión de todos los creyentes, somos hijos de la promesa, como parte de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo y su amada esposa, porque ya nos los dijo en Hebreos 12, al Jesús mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado al Jesús del mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros, los de la iglesia celestial, la Jerusalén de arriba, la iglesia. Ahora, hermanos, tenemos a los creyentes de Galacia que forman parte de la iglesia de Gálatas y los judaizantes que han sido introducidos para trastornar, para dividir, para secuestrar la fe, para secuestrar la confianza, para secuestrar el celo de los hermanos por ellos, sin importarles el evangelio, el cual pisotean con falsas doctrinas de fe más obras de la ley. Falsos hermanos con su fe positiva, su promesa de siembra y cosecha en mi bolsillo, pastores entre comillas que buscan hacerse fama en las redes sociales y hasta aún reformados que solo buscan fama en las redes sociales y son más coach, son más gurús espirituales que buscan sus beneficios y que han importado este movimiento gurú. Estábamos viendo en la tele con Elisa estos gurús españoles famosos, cómo se han, con empresas piramidales, cómo se han hecho famosos y ahora tienen muchas demandas,
pues han exportado las iglesias, y si tú comparas una iglesia de ahora, de esto de las proféticas y apostólicas, y pones a estos gurús, lo mismo, es lo mismico, es lo mismo, todo lo que hacen es lo mismo. Así que las iglesias de hoy han importado este movimiento gurú, este movimiento mundiano, social, a las iglesias, pisoteando el evangelio, pisoteando al Espíritu Santo, pisoteando su obra sobrenatural y pisoteando a la iglesia, a la esposa de Cristo. Podemos aplicar a nuestros tiempos, al igual que pasó con los hermanos de la iglesia de Galacia, en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿qué está queriendo decir? Vosotros judaizantes, los de la esclava, están persiguiendo a los de Gálatas. ¿Te das cuenta que todo Pablo tiene sentido? Ustedes estáis persiguiendo a la iglesia celestial, a la de Jerusalén. Ismael se burla de su hermano Isaac el día que fue destetado, a quien Pablo acertadamente dice que perseguía al nacido por el Espíritu, a Isaac. Nacido por el Espíritu. Y nosotros somos representados por Sara e Isaac, nacidos por el Espíritu. Pablo, aplicando a su tiempo el texto de Génesis 21, aplica Génesis 21 a su tiempo del actual, donde los judaizantes, los esclavos de la ley, persiguen a los nacidos por el Espíritu, los creyentes, por medio de sola fe. Así que los judaizantes, persiguiendo, pisoteando la sangre de Cristo, menospreciando los méritos de Cristo conseguidos en su vida, en su muerte, en resurrección, y aplicándolo hoy en día a las iglesias, nosotros, aplicando esto que Pablo está aplicando en su tiempo, lo aplicamos nosotros en nuestro tiempo, iglesias llamadas apostólicas proféticas, que resucitan muertos. Sí, por aquí hay un movimiento que dice que resucita muertos. Y yo creo que Jesús resucita muertos. Aquí hay muchos muertos que han resucitado. Yo uno de ellos. Pero no, estos resucitan muertos. No al tercer día como Jesús resucitó, no, lo resucitan ahí no sé cómo. Pero resucitan muertos. Así te lo venden. Espectáculos, luces, humos, sesiones que ya no son sermones, sesiones de superación y humanismo donde te enseñan a que tú eres el campeón, aunque prediquen un evangelio al menos de refilón, al menos nombran a Cristo. Predican cualquier cosa y nombran a Cristo. Ahora bien, hay una respuesta de Pablo y fue la misma respuesta que se le dio a Sara, el cual Dios le dice a Abraham que respete. Dios le dice a Abraham, respeta lo que tu mujer te va a decir, hazle caso a tu esposa, ya no para pecado. Ahora hazle caso porque yo estoy ya con tu mujer. Hazle caso, le dice. Donde Pablo aplica a su tiempo para que lo hagan también los hermanos de Galacia y donde nosotros, por ende, también debemos aplicar eso que Pablo dice. Génesis 21, 9, 12. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada la descendencia. Ahora vamos al versículo 30 de Gálatas 4. Mas, ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose a esta porción de Génesis 21. Echa afuera a la esclava y su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo del libre. ¿Qué les está diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas? ¿Qué les está diciendo Pablo a los hermanos de IBRM? Abraham echa a Agar y a su hijo Ismael, que representa alegóricamente a Jerusalén actual en el tiempo de Pablo, lo cual aplica y dice que echen a esos judaizantes. Que agarren a los judaizantes y los echen, representados por el Jerusalén actual, el cual persiguen y se burlan de los creyentes cristianos, la Jerusalén de arriba. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros hoy en día? Ya voy a acabar. ¿Cómo lo aplicamos? Echen fuera a estos burladores de la fe y del evangelio.
a estos que manipulan la fe, a estos que manipulan y saquean a los hermanos en la fe, a estos que utilizan la cruz del Calvario para sus propios fines, para sus propios propósitos, échenlos fuera de la iglesia para el bienestar de Cristo, de la iglesia de Cristo. Amados hermanos, debemos estar atentos a estos falsos hermanos que solo buscan engordar su ego, que solo buscan socavar el evangelio de la fe. Debemos ser astutos y primero controlarlos, arrinconarlos y echarlos fuera antes de que sus garras y sus tentáculos empiecen a hacer daño en la iglesia. Amados hermanos, debemos estar alertas, debemos estar despiertos, pero sobre todo debemos estar cimentados, anclados en la palabra, anclados en la oración, anclados en la coinonía y la comunión entre los hermanos, haciendo piña para que no penetren estos falsos espías, estos falsos hermanos con sus falsas doctrinas. Somos pocos en esta iglesia. Buenas. Somos pocos en esta iglesia. Bienvenidos. Somos muy pocos. Dios nos ha dado la gracia de que estamos empezando esta iglesia, ¿verdad? Llevamos un año y somos muy pocos. Y si tú te das cuenta, hay otra iglesia que empezó junto con nosotros y se ha disparado. Se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado esta iglesia? Porque predican a la carta. Predican según las necesidades de la gente, humanismo. ¿Por qué somos pocos nosotros? Porque estamos anclados en la palabra. Mientras que nosotros prediquemos la palabra, lo que va a hacer Dios es separar el trigo de la cizaña. Las cizañas se van a esta iglesia de espectáculos y humo, como los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes comenzaron a comer a los gálatas, Sí, la fe más obras, pero no le explicaban circuncisión, sacrificios, ¿verdad? Dieta, leyes judiciales para conseguir la salvación. ¿Y qué dice Pablo? No es así, es por la libre, no por la ley, es por la libre, por Sara. Nosotros somos la Jerusalén de arriba, dice Pablo, representados por Sara, por medio de Cristo Jesús. Y sí, somos pocos en esta iglesia. Pero Dios es quien da el crecimiento. No nos desesperemos. Han pasado ya un año y vamos creciendo poquito a poquito. No nos desesperemos. Es Dios quien da el crecimiento. Nuestra preocupación debe ser anclarnos en la palabra. Anclarnos en las doctrinas que Dios nos ha dado. No en esas falsas doctrinas que se introducen como los judaizantes, poquito a poquito, no. Anclarnos en la palabra. Vamos a empezar con el curso de discipulado. Vamos a poner los cimientos de lo que creemos. Tenemos la confesión, pero tenemos la palabra. ¿Qué ha hecho Pablo en la carta de Gálatas 4? Ha utilizado un hecho histórico para hablar alegóricamente. ¿Qué está utilizando? Exégesis. Está utilizando la hermenéutica, ¿verdad? De la palabra. Nosotros debemos aprender eso. Hermanos, debemos tener cuidado de estos hermanos con sus falsas doctrinas. Somos pocos en esta iglesia. Dios da el crecimiento cuando Él quiere y en su tiempo debido. Pero ahora es el momento de anclarnos en su palabra, edificarnos en lo que ya los apóstoles y profetas han edificado, siendo Cristo la piedra angular. Nosotros vamos a construir en base a eso. No como dicen, Dios me ha dicho. No, escrito está. Pablo dice, escrito está. Y nosotros nos vamos a basar en lo que escrito está, siendo Cristo la piedra angular, siendo Cristo el evangelio de sola fe, y con todo el consejo de Dios que es su palabra. Versículo 31 de Gálatas 4. Y esto lo vamos a aplicar nosotros. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos de la esclava, la que está representada por la carne y la ley, Agar, sino de la libre, Sara, la de la promesa. Amados hermanos, somos la iglesia de Cristo, comprada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Somos los herederos, ¿verdad? La herencia
de Jesucristo, quien nos liberó de las garras de Satanás y de su dominio, el pecado y la muerte. Somos hijos de la libre, los de la promesa, el cual Cristo cumplió en su evangelio de sola fe, de salvación y justificación, no por obras, no por nuestros esfuerzos como Agar, sino por medio de la promesa que es Cristo Jesús, quien Jesús cumplió la ley y la promesa. ¿Recuerdan los principios de Gálatas? Somos nosotros sus hijos por medio de los méritos conseguidos en la cruz del Calvario. Somos los nacidos por el Espíritu, como Isaac, y como tales debemos vivir, y el cual mundo ahí afuera debe conocernos. Pero sobre todo, hermanos, debemos predicar lo que hemos creído y no hechos libres por medio de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús y solamente en la fe. Utilízanos, Señor, para esta obra en Alcantarilla. A Dios sea la gloria, la honra, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.